Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí y hablaros de este tema, que sé que es un tema que a veces miramos un poquillo con recelo y que nos queda bastante lejos a muchos de los que estáis aquí. Mi objetivo con esta charla es acercarnos un poquitín a la genética, pues eliminar esos temores que hay, esas perspicacias que tenemos alrededor de los genes, de la genética, de la medicina genómica, y tratar de transmitiros tranquilidad en este sentido y sobre todo las ventajas y la utilidad que tiene tener en cuenta toda esta información en el día de hoy, sobre todo para garantizar nuestra calidad de vida. Esto, siempre que se oye la genética, pues se produce un poquillo de pavor, de miedo, es como la portadora de las malas noticias, lo que no se puede hacer nada, es como lo que nos encierra, es el destino predeterminado del que no podemos escapar. Siempre se ha identificado la genética con esto, con esta sensación de temor, incluso de forma airada. Hay quienes van contra toda la investigación, todo lo que se hace en genética, porque piensan que hasta cierto punto estamos tratando de imitar al Creador, de competir con la naturaleza. Lo que intentaré en el día de hoy es haceros ver que no es tan así. Quizás hay algunos que no tienen en cuenta la ética y se escapan, pero la mayoría de los que trabajamos en genética tratamos de hacerlo aprovechando desde un punto de vista positivo todo este conocimiento y todas las ventajas que nos da conocer a la genética. Lo primero es entender las paradojas con las que nos encontramos. Seguro vosotros mismos o algún amigo o amiga conocéis de personas que haga el ejercicio que haga, incluso dos amigas que se ponen de acuerdo, van juntas al gimnasio, corren juntas. Hay una que logra controlar el peso y hay otra que por mucho esfuerzo que le ponga no lo logra, ¿sí? Es una primera paradoja en cuanto al control de peso corporal, incluso cuidándosela de la dieta. Otras paradojas. Personas que nunca en su vida han fumado y sin embargo de pronto les diagnostican una enfermedad pulmonar, lo que más le tememos, un cáncer de pulmón, y piensa, pero si él o ella nunca se ha puesto un cigarro en la boca, ¿cómo es que tiene? ¿Cómo que no han diagnosticado un cáncer de pulmón cuando siempre dicen que el tabaquismo afecta fundamentalmente a los fumadores? De hecho, hasta hace poco también salió una noticia que dice que está aumentando el índice de personas no fumadoras que están con enfermedades pulmonares, porque no tenemos en cuenta estas características particulares, individuales de cada persona, que hacen que algunos sean mucho más vulnerables, aún no siendo no estando directamente implicados en este tipo de hábito. Personas que se exponen, o todos nos exponemos a el tratamiento, al uso de fármacos de forma indiscriminada. Los médicos, en su mayoría, siguen prescribiendo, recetando a ensayo y error. Una enfermedad, un tratamiento, una única dosis. Si funciona, perfecto. Si no funciona, voy aumentando la dosis. Si hay algún efecto adverso, elimino y cambio por otro medicamento. Y hay una polimedicación. Se va saltando de tratamientos en tratamientos hasta que aparezca el resultado esperado, y mientras tanto las enfermedades van evolucionando. Si se sigue recetando, si se sigue medicando a ensayo y error. Vemos que no todos vamos a responder de la misma manera. Hay personas que responden bien, hay personas que no responden y hay personas que responden incluso de forma totalmente anómala. Lo que quiero transmitir con todo esto es que no siempre genética es sinónimo de condena. La genética, en la actualidad, como la estamos utilizando, gracias a los avances que hay, lo que nos está aportando son más elementos para actuar positivamente que los elementos que nos hacen sentirnos más frustrados o que nos inspiren temor. Yo pienso que, puestos a esto, vamos a hacer un poquillo de historia de la genética. Quizás el primer hito, aparte de toda la historia que tiene detrás, fue la descripción de la molécula del ADN, de esta doble hélice que forman la molécula del ADN. La primera aproximación que tenemos al genoma son los cromosomas.
que quizás es lo que más oís hablar, incluso a las señoras que le hacen el diagnóstico prenatal, le miran el cariotipo, los cromosomas. Esta es la primera aproximación. Pero los cromosomas no son más que la forma en la que podemos visualizar al microscopio el material genético. Y no es puramente o únicamente material genético, sino es la forma en que está empaquetado el material genético, la molécula del ADN. Esta molécula la describieron Watson y Crick, y por ello le dieron el premio Nobel en 1960. Aprovechando toda la investigación que había detrás desde la década del 50, ellos tomaron toda esta investigación y describieron la molécula del ADN. Es increíble, y muchas personas incluso lo pusieron en duda, que una molécula tan compleja, la molécula sobre la que recae todas las características de todos los seres vivos que conocemos en nuestro planeta, desde la bacteria o el más simple hasta el humano, que se cree en la cúspide de la evolución, todas sus características, tanto estructurales como funcionales, radican en la combinación de 4 letras o de 4 bases nitrogenadas, ¿verdad? Incluso mucha gente la ponían en duda. Al principio decían, pero ¿cómo es posible que una molécula tan simple, compuesta de la combinación de adenina, guanina, timina y citosina de 4 letras, tenga toda esta información codificada? Incluso en Rusia había un biólogo que condenó, un biólogo allegado a Stalin, condenó a campos de trabajo forzado a los biólogos y los científicos que avalaban la teoría de que la información genética se transmitía en el ADN. Él decía que era imposible una molécula tan simple, estaba en una molécula mucho más compleja como las proteínas. Hubo una discrepancia, una lucha interna entre los científicos hasta que la verdad siempre se abre paso, hasta que ya nadie tiene duda de que la información genética radica en esta combinación, en la combinación de estas 4 bases nitrogenadas. Estos son Watson y Crick, los creadores de el modelo elegante que describe cómo está conformada esta molécula del ADN, esta doble hélice, este tirabuzón que todos conocemos, que quizás es la molécula más artística que hay incluso en la naturaleza. Ha sido representada por distintas expresiones artísticas. Vemos que la molécula del ADN ha sido inspiración para muchos artistas, incluso para arquitectos. Se crean escaleras, se crean modelos basados en esta estructura tan elegante. Pero más allá, incluso a nivel de la naturaleza, hace poco se describió una galaxia que tiene también la forma, esta es una fotografía en rayos X y como ves, rememora, es la forma de la doble hélice del ADN. Incluso a los astrónomos les llamó la atención. El código genético aparece en el cosmos, en el universo. Y más allá, en uno de los círculos que aparecen en los campos de Inglaterra, que sé que tenéis una conferencia también en el marco de esta reunión, pues os hablarán de los círculos de las escocesas. Ha aparecido un crop circle también con la molécula del ADN. Como veis, esta doble hélice. Es una molécula que ha sido muy representada, una molécula que está presente en todos los laboratorios, en todos los centros de investigación, y por eso se dicen que es la más artística, la forma más elegante de una molécula biológica. Aquí tenemos a Francis Crick, que en los años 70, él fue el que lanzó el llamado dogma central de la biología. Bien, en el ADN, en este código, está codificada toda la información que da lugar a los seres vivos. ¿Cómo se traduce esta información? Primero se transcribe a un RNA que sirve de conector, y del RNA, de este proceso de transcripción, se va a traducir a una proteína. Y esto es lo que se conoce, o lo que él lanzó como el dogma central de la biología. Sin embargo, en 1975 se vio que no hay tal dogma. No existe el dogma central de la biología, cuando este señor Howard Temmin describió la transcripción inversa. Encontró unos virus capaces de romper el dogma. El flujo no era únicamente unidireccional, de gen, RNA a proteína, sino que lo podemos revertir. Y esta reversión está en la naturaleza, representada en los retrovirus, que son capaces de revertir el proceso y llevar de RNA a DNA. Por lo tanto, se ha roto el dogma central de la biología. Esto se le quedó a Francis Crick.
Se le quedó a Francis Crick en la mente y a partir de aquí fue uno de los más férreos defensores de que en biología, en ciencia, no existen dogmas. Esta es una primera característica que deben tener los científicos, rehusar todo tipo de dogma. Aparte de jamás aceptar un dogma de fe, yo pienso que un científico, para considerarse como tal, jamás debe aceptar ni debe rechazar nada que no sea capaz de probar, que no sea capaz de demostrar. Teniendo en cuenta estas características, yo pienso que los científicos de verdad son las personas que más abiertas deben tener la mente, abierta a todo tipo de hipótesis, a todo tipo de explicaciones. Y en su ser científico, lo que deben hacer es tratar de buscar cómo refutarla o cómo demostrarla. Pero jamás aceptar un dogma y jamás rechazar nada que no sean capaces de refutar. Y aquí vemos que incluso nos ha sorprendido Crick. Tanto Crick como Orgel, que es otro científico inglés, publicaron en una revista, en la revista Icarus, una teoría basada en el ADN. Crick dice que al final se opuso a la teoría de Darwin, a la teoría de la selección natural. Él dice que una molécula tan perfecta como la molécula del ADN no tenía tiempo suficiente en la Tierra como para que aquí, por la únicamente explicado desde el punto de vista de la selección, haya evolucionado. Que es una molécula mucho más evolucionada, que es muy común en el universo. Y lanzaron esta teoría, la teoría de la panspermia dirigida, en la cual él también decía, es imposible que esta molécula haya viajado y se haya sembrado en la Tierra en un meteorito, porque no habría resistido las fuerzas de los elementos a través del universo, las radiaciones, el fuego, cuando atraviesan la atmósfera, y por lo tanto él con Orgel lanzaron la teoría de la panspermia dirigida, muy polémica en este momento e incluso que les hizo cerrar las puertas de muchos científicos ortodoxos, en la cual decían que la civilización o la vida en el universo se va diseminando, pero a partir de civilizaciones mucho más avanzadas, que son las que la van diseñando y la van diseminando por todo el universo. Y esta es la teoría de la panspermia dirigida. Por lo tanto, yo les animo a leer el artículo, que el artículo está colgado también en internet, y veáis el peso que tiene para considerarlo, es que lo lanza la persona que describió la estructura del ADN, una de las personas que dedicó toda su vida a la genética, y que por lo tanto es curioso y es de interés tener en cuenta esta teoría. Quizás el hito más grande que tiene la genética en los últimos años es el proyecto Genoma Humano. Y vamos a detenernos un poquillo en la historia del proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano comenzó a gestarse desde el año 1985. En el 85 empezaron las actividades, la organización de este proyecto. En el 88 se nombró a James Watson, que fue junto a Crick el que describió la molécula del ADN, como director del proyecto. Pero en el 93 fue relevado por Francis Collins, que fue el que se encargó a nivel del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos en liderar el proyecto de Genoma Humano, que oficialmente arrancó en los años 90. En 1994 se unió un científico, en este caso de la empresa privada, a este proyecto, que es Craig Venter. Y juntos empezaron también a competir, a ver quién secuenciaba antes todo el genoma humano. Fue una lucha bastante encarnizada de unos y otros, incluso aquí lo veis caricaturizado, de quién era el primero que lanzaba el mapa del genoma humano. Esto se mantuvo durante 10 años hasta que en el año 2000 se publicó o se expuso a nivel mundial lo que es el primer borrador del mapa del genoma humano, que lo lanzaron tanto Clinton en Estados Unidos simultáneamente con Blair en el Reino Unido, porque fueron las dos grandes potencias que más se implicaron en lo que es el proyecto de secuenciación del genoma humano. Esto fue el 26 de junio del 2000. Aquí
Se lanzó el primer borrador y esto abrió muchas expectativas. Pensaban, la mayoría de los médicos, de los científicos pensaron, esto va a revolucionar toda la medicina, va a revolucionar todos los conceptos que tenemos en la actualidad sobre las enfermedades y nos va a dar todas las herramientas para actuar tanto preventivamente como de forma curativa. El impacto fue muy grande, si lo recordáis, en todo tipo de prensa, pues solo se hablaba del proyecto Genoma Humano, del impacto, de la implicación, de cómo iba a transformar toda nuestra vida este conocimiento y que a partir de aquí se abriría una nueva era dentro de la medicina, lo que es la medicina molecular o la medicina genómica. Incluso esto es un artículo que se publicó aquí en España, en la que Francis Collins defendía que a partir de este momento es que vamos a encontrar realmente las bases para hacer una medicina personalizada, una medicina que realmente va a reconocer la individualidad, la particularidad de los individuos. Por lo tanto, a partir del 2000 podemos decir que se abrió la era de la medicina personalizada. El tema también se ha caricaturizado mucho. Al final estaba el código genético y pensamos, bueno, lo tenemos todo, ya tenemos la información en nuestra mano, ya no hay secretos. Sin embargo, cuando te sientas con todo este borrador, con todo este mapa del genoma humano, te das cuenta de que hay más incógnitas, se abrieron más incógnitas que respuestas. A partir de aquí ha empezado lo que es la labor de descifrar todo este galimatías, que fue lo que realmente apareció y realmente se codificó, con sorpresas. Cuando empezó el proyecto humano se decía, bueno, el hombre que está en la cúspide de la evolución debe tener muchísimos genes. Algunos especulaban 200.000 o 300.000 genes. Incluso si veis los libros de texto de biología o medicina anteriores al 95, ya especulaban en que existían alrededor de unos 300.000 genes en humanos. Empezaron primero a secuenciarse organismos inferiores. Esta es la Escherichia coli, la bacteria que conocemos que nos da diarreas y que también da infecciones urinarias. Se secuenció todo su genoma y tiene unos 3.200 genes. Si aumentamos un poquillo en la escala zoológica, en la escala evolutiva, vemos que la levadura, la Saccharomyces cerevisiae, tiene 6.000 genes. Más o menos iba cumpliendo mientras más avanzado, más genes. Si vamos al gusano de la seda, del Carnoadvitis elegans, tiene unos 19.000 genes. O sea, se va cumpliendo esto, mientras más avanzado, más genes. Si vamos al ratón, 30.000 genes, y así, según íbamos ascendiendo en la escala evolutiva, más genes. Y ya no les quedaba dudas, decían, tenemos que encontrar aproximadamente unos 300.000 genes en humanos, como se había predicho. Sin embargo, cuando se terminó el proyecto humano, la primera sorpresa fue que estamos entre un gusano y un ratón. En realidad tenemos menos genes que los ratones y casi tantos genes como un gusano, incluso como una mosca. Y este fue el primer shock. Incluso salió muchas caricaturas como esta, que es muy simpática, cuando el señor le dice, ¿sabes que tenemos poco más genes que un gusano? Y la señora le dice, ¿tantos? O sea, que las señoras ya lo tenían claro. Incluso hay otros chistes que salían. Yo siempre sabía que tenías menos genes que una rata. Tanto fue una gran sorpresa, un gran shock en la cúspide y tenemos menos genes que un ratón. Pues, ¿qué pasa? La otra es que de todos los genes, un minúsculo porcentaje, solo el 2%, es el que explica la diversidad que vemos en las proteínas que dan estructura, hueso, músculo, piel, color de cabellos, e incluso que nos regulan nuestro metabolismo, las proteínas enzimáticas, las proteínas funcionales. Pues de todo el ADN, solamente el 2%. ¡Qué poco! El resto son secuencias que no se traducen, que no, en principio, no tienen una función visible, una función directa, en cuanto a lo que llamamos fenotipo, a una función en la síntesis de proteína. Habían elementos muy importantes que son zonas reguladoras, zonas de ADN incluso que son zonas móviles que van cambiando dentro del genoma. Y esto es muy curioso porque hubo una señora que en el principios de los años 60 postuló la hipótesis de que existían genes saltarines.
Esta señora, que era una bióloga de apellido McQuinto, pues cuando lanzó esta teoría fue tildada de loca, de demente, incluso quedó totalmente relegada por la ciencia, a tal punto que nadie quería relacionarse con ella. Hasta que, a partir de lo que es la secuencia del genoma humano, se le ha dado la razón. En realidad existen secuencias de ADN que van saltando dentro del genoma y que son los genes saltarines. Son cosas importantes que nos va enseñando la historia de la genética. Y mucho del DNA, el 15%, es un DNA repetitivo, un DNA que incluso en un tiempo se le llamó DNA basura, y a la luz de los últimos hallazgos se ve que no es tal basura, no hay nada que sobra en el ADN, todo tiene su función. Que no la conozcamos no quiere decir que no sirva para algo, y por lo tanto ya no se habla de DNA basura. Pero hay muchas incógnitas, hay más incógnitas que respuestas en el genoma humano. La mayoría de estas zonas se especula, pero no se conoce exactamente para qué está. Pero se sabe que una función han de tener. Y otra de las sorpresas es que, independientemente de las diferencias que hay en las distintas razas que hay en el mundo, desde los aborígenes australianos, los amerindios, los negros africanos, los caucásicos, los asiáticos, pues únicamente estas razas van a tener diferencias en el ADN en un 0,01%. Apenas hay diferencias entre las distintas razas que pueblan el mundo. Y esto fue una gran sorpresa, sobre todo que echó por tierra las teorías que estas se lanzaron fundamentalmente en la Alemania nazi de la supremacía de la raza blanca y de la justificación de las razas, diciendo que había unas razas que genéticamente eran superiores que otras. En realidad no, hay solamente un 0,01% de diferencia entre las razas humanas. Por tanto, en la genética no podemos encontrar el aval para justificar lo que es la discriminación racial. Pero sí hay una variación. Y la variación no la debemos buscar en genes, que una raza tenga un gen u otra otro gen, sino en versiones de estos genes. Y estas versiones son las que dan la variabilidad, de que unas personas sean más altas, más bajas, el color del cabello, el color de los ojos, incluso el coeficiente inteligente, incluso el índice de masa corporal. Esta variabilidad que vemos está en las versiones que hay de los genes. Y estas versiones la encontramos a nivel molecular en variaciones en este código, en esta secuencia. Aquí vemos que en un mismo gen, vamos a suponer que es el que codifica, esto es una reducción simplemente para entender el ejemplo, el color de estos hombrecitos, pues únicamente está en el cambio de una letra dentro de este código, que en este señor, en el código que determina su color, hay una A. Sin embargo, en el que determina el color morado o violeta hay una G, y en el que determina el color naranja, pues hay una T. Pues esta variación pequeñita de una única base son las que dan lugar a versiones, formas alternativas de gen que en genética llamamos alelos. Y esta es la que explica las diferencias. El gen es el mismo, sin embargo hay versiones de este gen. Y esto es lo que determina cada una de la variabilidad que vemos, en cuanto a características externas, pero también en cuanto a características internas. Es lo que explica que unas personas tengan unos enzimas que funcionan mejor y que por lo tanto metabólicamente sean más capaces de metabolizar determinado elemento. Sin embargo, otras tienen una versión que es más lenta y que le hacen más incapaz de metabolizar el mismo nutriente o el mismo elemento, y por lo tanto tengan más riesgo. Lo mismo los medicamentos, que una persona al paracetamol se lo pueda tomar bien, sin embargo que otra persona la dosis que normalmente se prescribe le empieza un sangrado y le empieza un daño hepático que le puede llevar incluso a la muerte. Y esto depende de esta versión que haya heredado, de la versión que haga que el enzima sea más eficaz o menos eficaz. Y esto es lo que determina la variabilidad, aún en el mismo gen.
En genética esto lo conocemos como polimorfismo de nucleótido único, cuando únicamente cambia una letra por la otra. Es únicamente un cambio de una base, de una letra del código por otro, lo que determina esta función diferente, que en inglés es el Single Nucleotide Polymorphism, y por eso oiréis hablar de los famosos SNPs en los análisis genéticos. Los polimorfismos es lo que también explican por qué hay personas que son más susceptibles a una enfermedad o un grupo de personas, otros son como resistentes y hay otros que tienen un metabolismo mucho más eficaz que otros. Incluso hay personas que sean resistentes al uso de fármacos. Veréis que en las pacientes que han sido diagnosticadas de cáncer de mama, antes de tratarlas se les hace un estudio genético a ver su farmacoresistencia a determinadas drogas que se pueden utilizar, y en función de esta combinación genética es mejor o peor el pronóstico. Y aún en el mismo gen tenemos versiones diferentes de cómo lo aprovechamos, de cómo funcionamos frente a un elemento externo, en este caso a un medicamento. Este es un escenario que es multifactorial, en el que no todo depende de los genes. De las distintas versiones de los genes, todas ellas tenemos que verlas en el organismo. Por lo tanto, están interaccionando unas con otras, se están influenciando. Sinérgicamente se pueden potenciar o incluso sus efectos se pueden antagonizar. Pero la historia no queda aquí. También factores no genéticos, factores determinantes del ambiente, actúan sobre cada una de estas versiones, sobre la interacción que se da entre ellas, y son las que van a determinar el mayor riesgo o la mayor vulnerabilidad a determinada enfermedad, o incluso la resistencia, o incluso nuestra capacidad de vivir sano, la longevidad. Y todo esto en un escenario multifactorial, donde la única pieza a tener en cuenta no son los genes. Los genes solamente nos darían un potencial, y sobre este potencial tendríamos una menor o una mayor ventaja en función de los factores que actúan sobre ellos, de los factores ambientales. Y esto es lo que nos da la posibilidad de, teniendo esta información, conociendo el potencial, poder actuar preventivamente, poder utilizar la acción de elementos no genéticos para diseñar una estrategia que actúe sobre la expresión de estos genes y que la lleve siempre a expresarse del lado positivo. Por lo tanto, es el fundamento del diseño de las estrategias preventivas. Y esta es la medicina genómica, por tanto, la información de los genes con la información del ambiente. Lo que más se ha hecho hasta ahora, que incluso por internet venden test genéticos, es únicamente una pieza del puzzle. Le manda usted la saliva y ellos le mandan un resultado de la genética. Pues esto es una falacia, con esto no hacéis nada. Con esto ellos no pueden garantizar que tenga este riesgo u otro. Tendrían que tener en cuenta la combinación de todos estos genes con la combinación de los factores no genéticos para poder decirle con mayor certeza que realmente hay un riesgo o una protección frente a cada una de las enfermedades, porque es un escenario multifactorial y por concepto necesita de ambas piezas. Y esto es lo que se va imponiendo en la actualidad. La medicina genómica más que la medicina genética. La medicina genética únicamente se centraba en el gen, pero no basta. Tenemos que ir a la expresión de este gen, a las ómicas que se le llama proteómica, metabolómica, epigenómica, que son mecanismos que regulan la expresión de estos genes. Y que tiene varias piezas, y estas piezas las presento brevemente. De cómo los nutrientes actúan sobre la expresión de los genes, surge la nutrigenómica o la genómica nutricional. No todos respondemos a la misma dieta de la misma forma. Conocemos ejemplos de personas que se han puesto con la dieta de moda, por ejemplo la dieta Duncan u otras, que han desarrollado una complicación metabólica como una diabetes del adulto, incluso un hipotiroidismo, una complicación de salud en lugar de controlar el peso. Sin embargo, otros le ha ido fantástico. Ha sido la dieta idónea para controlar el peso. No todos respondemos de la misma manera en función de nuestra combinación genética. Y esto es ya toda una rama dentro de la medicina genómica que se conoce como nutrigenómica. Lo que os adelantaba antes, los fármacos, no todos toleramos de la misma manera los fármacos en función de nuestras distintas versiones metabólicas para asimilarlos. Y esto es lo que da lugar a la farmacogenómica, lo que explica que unos respondan espectacularmente a un fármaco, sin embargo otros, como si le diéramos agua, y otros aún peor, desarrollan efectos adversos que incluso les puede llevar a la muerte.
Está también la kinesiogenómica, que lo que explica es que no todos respondemos de la misma manera al ejercicio físico. En función de nuestra combinación genética y de nuestra capacidad para tolerar el ejercicio físico, es que vamos a diseñar el plan de entrenamiento que realmente va a tener una repercusión positiva en nuestro organismo. Y es lo que explica por qué hay quien lo logra con el mínimo ejercicio físico y hay personas que hasta tienen resistencia al ejercicio físico y aún peor, que tienen intolerancia al ejercicio físico. Hay personas con combinaciones genéticas a nivel del DNA mitocondrial que el ejercicio físico puede ser contraproducente según sea el tipo de ejercicio físico. Y dentro de la kinesiogenómica incluso podemos predecir el potencial que tenga una persona para desarrollar la actividad física, si le iría mejor en deportes de resistencia que en deportes de explosividad. ¿Y qué tipo de entrenamiento debía seguir cuando empiezan de pequeñines para que logren mejores objetivos en el futuro, para que pueda aprovechar esa dotación genética que tienen? Y es lo que también se ha hablado, de que hay genes de campeones. Incluso en las Olimpiadas, en las últimas Olimpiadas, salieron varios artículos en los que describía la combinación genética que suelen tener algunos de los atletas que han marcado un hito dentro de las competiciones. Por ejemplo, los atletas de Jamaica, donde compite un corredor jamaicano, pues vemos que tiene todas las posibilidades de ganar esta carrera. Desde las hazañas que hemos visto en las Olimpiadas del año pasado, en la que vimos que marcaban, les era muy fácil, enseguida sacaban ventajas respecto al resto. Se ha hecho un estudio en la población de Jamaica y en la población etíope y se ha visto que ellos tienen un gen que en la naturaleza es como un lujo, que es el gen de la actinina 3. La mayoría de la población, el 70%, tiene el llamado actinina 2, que lo que determina es la contracción de la musculatura. Sin embargo, determinados individuos y sobre todo poblaciones que destacan tienen una mayor frecuencia de una versión que es la actinina 3, que es un grupo en la naturaleza que hace que esta contracción sea mucho más rápida y más fuerte. Y se ve que es la que predomina estadísticamente significativo en población de Jamaica. Por eso dicen que la mayoría de los de Jamaica tienen un potencial genético para ser un Usain Bolt. Que de hecho Usain Bolt tiene esta combinación genética. Y esto abre unas puertas para el futuro, que quizás no es justo en el futuro plantear competiciones en función únicamente de las características que en la actualidad se tienen en cuenta para una competición, sino habría que tener también en cuenta la genética para que todos compitan en una categoría justa, todos con igual genética, que sean los que puedan competir, sobre todo en estos deportes, en este deporte en concreto, en lo que ya genéticamente o científicamente está demostrado que hay una ventaja. Había un esquiador escandinavo, que es Mantirana, que también batió todo tipo de récord en los deportes en las Olimpiadas de invierno. Se describió que tanto él como su familia tienen una mutación en un gen que determina el nivel de la eritropoyetina. Y por lo tanto, él tenía, aunque no se dopara, altísimos niveles de eritropoyetina. Y por lo tanto tenía esta ventaja selectiva. Esto se ha conocido ahora haciendo el estudio genético. Pues hay personas que también tienen estas ventajas. Y esto abre toda esta puerta a lo que es el dopaje genético. Algo que tenemos que tener muy en cuenta en deporte de ahora en adelante. Y por lo que se está ocupando toda esta rama de la medicina genómica, la kinesiogenómica. En contrapartida, hay personas que tienen una intolerancia al ejercicio físico que hasta le puede provocar una degeneración muscular. Por tanto, sigue una distribución normal. La mayoría en el medio, pero hay en un extremo de la curva personas en las que el ejercicio es realmente negativo y hay otros que es excepcional la respuesta que tengan al ejercicio físico. Y por lo tanto, la otra pieza de la medicina genómica, la toxigenómica. No a todos nos hace el mismo efecto los tóxicos y los hábitos tóxicos, sobre todo la contaminación ambiental. Hay personas que son también especialmente vulnerables. Hay un extremo también de la curva. Y aquí basta mencionar, no sé si lo conocéis, pero las personas que padecen el llamado síndrome de sensibilidad química y electromagnética múltiple. Son personas que a la mínima exposición, incluso de la colonia que lleváis puesto, si os estáis frente a uno de ellos, ya le descompensamos, porque ellos tienen un nivel de tolerancia muy, muy bajo. Y hay otros que no, que aún siendo fumadores, pues jamás han tenido un problema, porque tienen
variantes de los genes que codifican los enzimas que les protegen, que neutralizan estos tóxicos muy eficaces. Sin embargo, los de sensibilidad química múltiple y electromagnética, los de fibromialgia, los de fatiga crónica, tienen las variantes menos eficaces, ¿sí? Y por lo tanto, al mínimo contacto, a las dosis en que parecen inocuas para la mayoría, para ellos son venenos. La mayoría se mueve en el rango intermedio, porque afortunadamente la naturaleza vías tan importantes no la deja en manos de un solo enzima, sino que hay varias alternativas. En función de cómo establezcamos el equilibrio, somos más o menos tolerantes a los tóxicos. Y esto es lo que tendremos que tener siempre en cuenta. La genética solamente nos da tendencias variables, potencial. Siempre digo, con el símil nuevamente del deporte, es la posición que tenemos en la línea de partida. De que lleguemos o no a la meta depende de cómo esa genética actúa en el ambiente, de cómo el ambiente ha actuado sobre esa genética. El ejemplo de Chernobyl. Habían personas con una genética buena, que tenían las variantes más óptimas de defensa frente a tóxicos, las variantes más óptimas metabólicas. Sin embargo, si se les somete a una influencia ambiental extrema, como fue este bombardeo de radiaciones por este accidente, pues independientemente de la genética, esto se desestabilizó. Por lo tanto, la genética de por sí sola no nos da la información. Siempre tenemos que evaluarla en el contexto porque es multifactorial. Y teniendo en cuenta ambas piezas es que podemos determinar o predecir un riesgo que no nos va a condenar, todo lo contrario. Si los genes podemos actuar en la forma en que se expresan, no los podemos manipular, no los podemos cambiar en su estructura, pero en cómo se expresan sí, pues vamos a diseñar una forma para que se expresen positivamente. Y esto es lo que nos da la posibilidad de diseñar estrategias preventivas, ¿no? Y es el objetivo de la medicina preventiva en el marco de la genómica, que es preventiva porque no hay ningún test que nos permita predecir lo que va a pasar. Todos los test bioquímicos, como los lípidos, cuando nos miramos el colesterol o el perfil hepático, nos revela una alteración, pero una alteración aunque esté en fases incipientes. La genética no, nos pone por delante de la enfermedad, tan temprano como se quiera. Incluso desde pequeñines nos podemos ver nuestro riesgo, nuestra combinación genética y los riesgos potenciales que tenemos. Por lo tanto, es la ciencia más predictiva que hay en medicina, al mismo tiempo preventiva. Como no hay enfermedad aún, que este es el objetivo, podemos prevenirla, haciendo que estos genes se expresen siempre de forma positiva y evitando los factores que hagan que vayan por el camino negativo. No hay nada más personalizado que esto. Aquí sí tenemos en cuenta las particularidades de cada persona. Ya basta de un diagnóstico, una persona, un diagnóstico, un tratamiento. Con la medicina genómica es una persona, un diagnóstico, un subtipo molecular y un tratamiento diferente. Por lo tanto, con medicina genómica rompemos esta forma de actuar que hay en medicina en la actualidad. Debemos prescribir en función de las particularidades de cada persona que tenemos delante, no del cuadro clínico que tenga, sino de sus particularidades moleculares, del mecanismo que explica todo lo que está pasando en él. Y se acabaron los esquemas, se acabaron los protocolos únicos. Y es participativa, porque todo depende también de la implicación del paciente, de su familia, con este tratamiento y con estas recomendaciones, ¿no? Como es multifactorial, no solo depende de que tómate esto y ya está. No, hay que también modificar hábitos. Hay que actuar sobre la dieta, hay que actuar sobre el ejercicio físico y hay que actuar sobre el cuidado del ambiente en el cual esta persona está viviendo. Por lo tanto, se tiene que implicar. Y por eso se le llama la medicina de las 4P. Que es la medicina del siglo XXI, la que se va imponiendo de ahora en adelante, la que va a marcar el hito, el cambio de pasar de curativa a medicina puramente preventiva, que es predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Muy importante. Había siempre un caos en todo este estudio genético de polimorfismo genéticos, de genes implicados, no implicados, en poblaciones en las que se comprobaba, en otras en las que no. Y de hecho las asociaciones científicas tomaron cartas en el asunto. Se hizo esta reunión en Stromboli por la Academia de Ciencias de Nueva York, donde se definió el protocolo, los genes que realmente tendrían valor para definir este potencial, dentro de lo que se conoce en la actualidad, porque ojalá lo supiéramos todo, pero cada vez vemos que somos más ignorantes. Pero dentro de lo que conocemos, ¿qué podemos de forma inequívoca utilizar? Y esta es esta publicación, que si queréis
podéis mirar en detalle, que salió en el Annals de la Academia de Ciencias de Nueva York, donde tuve la suerte y el honor de definir exactamente el perfil que debemos utilizar y cómo podemos utilizarlo. Esto es lo que ha dado lugar al test que estamos llevando a cabo de medicina predictiva basada en la genómica, que se basa en una toma de saliva. Esta la analizamos en un biochip. Un biochip es una plataforma que nos permite de una única vez analizar todos estos genes. No como antes, que había que ir al laboratorio tal, que voy ahora a Lechevarne porque aquí hacen este gen, que me voy después al Arco porque hacen el otro, en Sabaté del otro. No, lo unificamos todo en un único dispositivo y todos se analizan a la misma vez con una única muestra. Y a partir de aquí definimos los distintos potenciales para cada una de las preocupaciones de salud que hay en la actualidad, basando en los índices de morbi-mortalidad, tanto de Cataluña como de España, como a nivel internacional. ¿Qué es lo que más preocupa? El tema vascular. Dentro de lo vascular, no solo lo cardio, lo cerebrovascular e incluso vascular periférico. El tema de osteopenia y osteoporosis a la señora, el tema de regulación de las hormonas, el tema de tolerancia al estrés oxidativo, de tolerancia a los fármacos, de tolerancia a los nutrientes de la dieta. Todo esto en función de esta información para poder saber nuestros potenciales de salud. Siempre pongo el símil de un campo minado. ¿Cuál es la principal ventaja? No es lo mismo que te digan, atraviesa por aquí que hay minas, y que en cualquier momento te explote, que te digan, mira, atraviesa, pero ve por aquí y no pises donde están identificadas. Con el estudio vamos a tener las marquitas. ¿Dónde no debemos pisar? ¿Cuál es el camino que en nuestra vida debemos recorrer para tratar de llegar a una vejez con la menor decrepitud posible? Con la menor complicación de salud posible, que no nos pille ninguna sorpresa desagradable. Esto es lo que ofrece, en realidad, la medicina genómica en medicina predictiva y preventiva, que es mucho. Nos da potenciales, pero no solo negativos, sino hay personas en las que hay que aplaudirles. Tenéis, decimos, combinaciones genéticas que han sido descritas en centenarios sanos, en personas que han vivido 100 años y más, y que por lo tanto se consideran como de ventaja, como de protección frente a las enfermedades, que es también una información importante a ofertar. Y aquí sobre todo porque también he tenido la suerte de participar en el estudio a nivel genético de la muestra en población española de personas sanas que han vivido 100 años más. Y curiosamente, de todos los genes que analizamos, el que más significativo nos ha dado en este estudio es uno que protege frente al efecto de los tóxicos, de las influencias negativas del medio ambiente, sobre todo la que le protege o que nos protege frente a los subproductos de la combustión, todo lo que hay en los humos de los coches, en los humos de las industrias, en los humos del tabaco. Ningún centenario le fallaba este mecanismo, lo tenía en expresión óptima. Por lo tanto, tenían una mejor protección para sobrellevar estas influencias negativas del ambiente, que de hecho han sido influencias de los últimos años y en las que cada vez estamos más expuestas. Y es una ventaja importante a tener en cuenta. En el tema de la medicina genómica también nos enseña que no vale ningún consejo universal. No todo lo bueno es universal bueno para todos. Hay cosas que incluso siendo buenas pueden ser negativas para una persona en función de esta mayor o menor tolerancia que tenga. En la osteoporosis siempre se dice, pues tomar muchos vegetales de hoja verde, tomar cereales, tomar leche, claro, todos los nutrientes o alimentos ricos en calcio. Sin embargo, hay una combinación genética que sobre todo predispone para osteopenia, osteoporosis a nivel de la columna y más acusado en columna lumbar, que es en el receptor de la vitamina D. En este receptor de la vitamina D hace que haya determinadas personas con una combinación, con esta combinación, de las dos B mayúsculas, que tienen un receptor de menor eficacia. Si esta persona al mismo tiempo toma en el desayuno la leche con cereales y también algún vegetal de hoja verde, pues está agravando esta situación. Porque hay una sustancia que está en los vegetales de hoja verde que es el ácido fítico. El ácido fítico, este está sobre todo en los cereales, pero el oxalato, el ácido oxálico que está en los vegetales de hoja verde, pues este se combina con el calcio, lo secuestra y forma los cristales de oxalato de calcio que lo insolubiliza aún más. Si tu receptor no te funciona bien, ya no puedes aprovechar el calcio.
Si haces coincidir en una comida un suplemento de calcio con una ensalada o con vegetales como el brócoli o como las acelgas o como las espinacas, pues estás secuestrando aún más el calcio. Y estos son casos que he visto en consulta que no solo sigue adelante la osteopenia y la osteoporosis, sino que también han tenido episodios ya de cólicos nefríticos, de piedras en los riñones e incluso de calcificaciones a nivel de las arterias, porque el calcio no está yendo al hueso, no lo puede aprovechar, lo está insolubilizando, más por su combinación genética, está aumentado en el organismo y se acumula en sitios a donde no debe ir, en sitios aberrantes. Por lo tanto, vemos que en función de estas particularidades que tenemos por nuestra composición biológica, por nuestra genética, no valen las recomendaciones generales. Hay otro ejemplo, antes de hablar de esto, los omega 3, que quizás todos aquí nos lo tomamos y nos atiborramos de omega 3. Sabemos que uno de los efectos que tiene el omega 3 es luchar contra la trombosis, tiene un efecto fibrinolítico, o sea, un efecto de favorecer la fluidificación de la sangre. Si tenemos una combinación genética a nivel del gen del factor 13 de la coagulación, que es un factor que lo que determina es que el coágulo se forme bien, que esté bien organizado, que coagulemos bien. Si hay una persona que tiene este polimorfismo, esta versión que hace que este fenómeno no ocurra de forma adecuada, sino que sea un coágulo más lapso, que tienda más a la ruptura, si además toma el omega 3, pues le estamos aumentando un riesgo a sangrado. Empezaría quizás a muchos, a lo mejor conocéis gente que dice, he tomado el omega 3 y me sangran las encías, o he tomado el omega 3 y he visto que he tenido sangramiento de la nariz, pero lo que más tenemos que evitar es un ictus hemorrágico. Son personas que frente al omega 3 están potenciando el efecto fibrinolítico que ya tienen dentro de una combinación genética. Por tanto, cuidado, no todo lo bueno es bueno para todos. En algunos casos hasta es contraproducente y debe ser contraindicado. Otro efecto. Esta es esta persona que se alarma, esta señora, cuando ve que tiene la pancha el marido. Y dice, está creciendo mucho la pancha, yo te conocí con el vientre más plano, está preocupada. Y dice ella, bueno, para el cumpleaños, ella piensa en este modelo con el vientre bien formado. Dice, pues ya tengo la idea, de forma sutil, para el cumpleaños le voy a regalar una bici, le voy a regalar elementos para que el hombre se entrene. Pues, ¿qué pasa? Pues, al final, el tío, cuando se monta en la bici que se va, pues tiene una descarga y cae. Y son casos, este afortunadamente ha sobrevivido, pero hemos oído hablar de personas que han tenido un infarto de miocardio, que han muerto incluso practicando el deporte o incluso haciendo el amor. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener en cuenta que hay una combinación en un gen que se llama el gen de la sintasa del óxido nítrico. El óxido nítrico es un elemento vasodilatador por excelencia en las arterias. Es lo que hace que aumente el volumen de la arteria y por lo tanto llegue bien la sangre. Los que tengan esta combinación están predispuestos a una contrición espasmódica. Se cierra de pronto. En función de la arteria donde le dé el bajón de óxido nítrico porque tiene esta combinación y de la importancia que tenga, es el riesgo que tiene a tener estos episodios. Son personas que por mucho que se han cuidado, por muy bien que tengan los niveles de colesterol, que es lo que se mide en los chequeos, si tienen esta combinación tendrían este riesgo. Si le sometemos a un ejercicio físico al que no está acostumbrado, como ella, que con toda la buena fe le regaló la bicicleta, el hombre se pensó que podía ir en la bicicleta como cuando tenía 20 años, y ahí le chutó, le bajó el óxido nítrico y le dio el episodio. Por lo tanto, hay que tener también esto en cuenta. Para estas personas, siempre aconsejarle un tipo de actividad física que tenga en cuenta esta característica y que considere que el corazón es un músculo, ¿sí? Y como músculo no se puede ir de golpe. Como nos pasa cuando de pronto hacemos ejercicio físico y nos dan agujetas, lo mismo pasa con el corazón. Es un músculo. Y sobre todo si tenemos esta combinación, aún más tenemos que hacer gradualmente el ejercicio físico, incluso con el consejo de un preparador físico y con las determinadas pruebas de ergodinámicas en las que determina nuestra frecuencia cardíaca de seguridad y que vaya planificando el ejercicio físico en función de nuestras condiciones cardiorrespiratorias. Si no, corremos este riesgo. Este es otro ejemplo de paradojas o de situaciones particulares que nos hacen responder de forma distinta. Y en todo lo hay. A nivel de riesgo vascular, a todos los niveles y todas las posibilidades, hay que mirar nuestras particularidades para no pisar la mina que nos está ahí en los pies.
Lo mismo el síndrome metabólico, que esto lo que produce es que en un momento se nos descompense la glucosa, el azúcar en sangre, que empezamos a tener cifras elevadas, al mismo tiempo se acumula la grasa en la pancha y al mismo tiempo suben los niveles de triglicéridos, y todo esto es lo que conforma el síndrome metabólico, que es muy complicado y que cada vez hay más de estos casos en población española. El potencial de salud ósea que ya os comenté, no esperar a que de pronto tengamos una fractura espontánea, ¿no? Conocerlo previamente, incluso si conocemos que tenemos predisposición en edades jóvenes, pues tratar de aumentar nuestro potencial o lo que le llaman capital de masa ósea para cuando se llegue a la menopausia, que es cuando se espera que empiece el proceso, tengamos el mayor capital óseo y que el impacto de la menopausia como tal o la andropausia en los hombres sea el mínimo. Lo mismo de los fármacos. Los fármacos es importantísimo y es increíble que sea en todo el mundo la cuarta causa de muerte, incluso por encima de los accidentes de tráfico. Ya vemos las campañas que hay para prevenir accidentes de tráfico. Sin embargo, con esto no hay ninguna campaña, porque es romper la comodidad de la consulta, de una enfermedad, un protocolo, una dosis. Es pensar un poquito más, tener en cuenta la farmacogenética. ¿Por qué? Porque podemos tener cosas tan graves como esta. Esta es una reacción casi como un quemado, que se llama epidermolisis bulosa, que tuvo una chica porque era lenta a nivel de la vía por la que va una sulfametacina, una sulfa. Pues se le puso la sulfa a la dosis que dice el protocolo y caí en una unidad de quemados perdiendo toda la epidermis, como si estuviera totalmente, como si se hubiera quemado, ¿no? Es la epidermolisis bulosa por sulfa. Pero lo mismo puede provocar la procainamida, un anestésico que utilizaban antes los dentistas, pues esta, que tenga esta misma vía lenta, pues le puede provocar un lupus eritematoso medicamentoso. Imaginaos qué enfermedad tan terrible por ir al dentista, por una mínima dosis de un medicamento. Y por esta vía también va el paracetamol, algo que le damos tanto a nuestros hijos. Cuando tienen la primera fiebre, pues le damos el paracetamol. Si es un niño que además es lento para esta vía, pues le estamos aumentando mucho el riesgo de tener cualquiera de estos efectos secundarios. Pero bueno, el más evidente en el caso del paracetamol es la hepatotoxicidad. He tenido personas que después de un episodio de gripe, pues se le han estado sometidos a todo tipo de pruebas hepáticas, incluso biopsia, pensando que tenían algún tipo de enfermedad grave. Sin embargo, la única explicación que se ha encontrado es que es lento para la vía por donde va el paracetamol, que el paracetamol inhibe aún más. Y que por tanto tomar paracetamol que se le alteraron las enzimas hepáticas y le ha dado ese cuadro hepático tan severo. Este es el gen que codifica para esta enzima, está en el brazo corto del cromosoma 8 y es el gen de la NAP2, que de hecho es el que explicó los casos más severos de los afectados por la intoxicación del aceite de colza adulterado, ese escándalo en la industria alimentaria que hubo en España y que fue quizás uno de los más penosos y de los que más recordamos. Pues después de varias investigaciones se detectó en el CSIC que era simplemente aquellos individuos que a nivel de esta NAP2 tenían el cambio, la mutación que hacía que fueran más lentas. Y estos fueron los que desarrollaron el síndrome neurotóxico más grave. Pero recordad, por aquí van otros medicamentos como la sulfamida, como la procainamida y como el paracetamol. La genética, por lo tanto, nos da esto, por dónde ir para no tener una sorpresa desagradable, para cuidar dentro de lo que podemos en la actualidad nuestra salud, para evitar complicaciones. Y yo siempre digo que mientras antes empiece, mejor. Incluso dentro de lo que es el desarrollo prenatal, en la vida prenatal, antes de planificar un embarazo. Uno de los protocolos que hay de prevención de malformaciones que son del sistema nervioso, que son desde el cráneo a la espina bífida, a la encefalia, es darle a las señoras en el primer trimestre ácido fólico, es estas vitaminas que se les da. Pues se ve que hay un grupo de señoras que son el 35% en población caucásica y población española, o sea, nada desdeñable, que tienen una particularidad metabólica en la que ellas no pueden aprovechar ese ácido fólico en la forma en la que se le da. A ellas hay que dárselo en una forma química específica que es ya activado, en la forma metilada. Si una señora con esta combinación, además su hijo ha heredado esta combinación, toma el ácido fólico normal, pues no está haciendo nada, se le está acumulando ahí en sangre y no cumple la función que tiene que cumplir porque no se activa. Por lo tanto, sigue teniendo el riesgo a tener defectos de cierre de tubo neural. Y no solo defectos de cierre de tubo neural, sino otras alteraciones
que van desde algunos casos de retraso mental, casos incluso de trastornos de espectro autista, de trastornos de déficit de atención e hiperactividad, incluso de parálisis cerebral, porque no ha cumplido esa función que debe cumplir el metilfolato para regular el proceso de formación del sistema nervioso. Por eso hemos empezado también este programa. Es un programa que estamos desarrollando en la prevención de todos estos trastornos, incluso en el tratamiento o en el soporte para la mejora de la calidad de vida con niños con todas estas patologías. Que lo que siempre defendemos es que debe empezar cuanto antes, desde la vida prenatal. La señora debe conocer cómo es su organismo y qué capacidad tiene para que ocurra todo el proceso de formación, de maduración del feto en condiciones normales. Y la genética le da la posibilidad de conocerlo y de adecuar los hábitos. Siempre recomendamos, los hábitos deben empezar desde unas 10, 12 semanas antes que empiecen a planificar tener el embarazo y mantenerlo durante todo el primer trimestre. ¿Y por qué? Porque en el día 28 de gestación es que se ha cerrado el tubo neural, lo que da lugar al sistema nervioso. Imaginaos, cuando la mayoría de las señoras ni sabe que está embarazada. Si no ha tomado esta precaución hasta ese día y está a riesgo, pues no hay nada que hacer. Si lo empiezan en el momento en que le dan el diagnóstico de embarazo y a partir de aquí empieza con el tratamiento. Y por eso siempre digo, cuando hay estos antecedentes o cuando se quiere de entrada planificar una vida reproductiva saludable, pues empezarlo siempre antes de intentar quedar embarazada. En Estados Unidos ya lo están haciendo en campus universitarios. En la Escuela de Medicina de Harvard, a todas las chicas cuando matriculan, les proponen, y a los chicos también, hacer un estudio de la nutrigenómica para ver cómo aprovechan los nutrientes, dentro de ellas estas vitaminas tan importantes en la formación del sistema nervioso. Y en función de las características que den, les empiezan a educar en los hábitos de alimentación que son idóneos para ellos. En este caso aquí sí funcionan muy bien los vegetales de hoja verde, sobre todo el brócoli, que tiene mucho, y también las espinacas, las acelgas, porque en la forma en la que la obtenemos de la verdura sí la podemos aprovechar. Y aparte una suplementación que sí deben tener, ya desde que son adolescentes, en metilfolato y metilcobalamina. Aquí vemos también lo importante que es y las contradicciones que hay en los tratamientos en la actualidad. Las señoras que tienen asma y que se les trata con receptores o con medicamentos que son agonistas de un determinado receptor que actúa a nivel de los bronquios, pues se ha publicado este estudio que tiene muchísimo más riesgo de tener niños con autismo, de tener todo tipo de trastornos del neurodesarrollo y sobre todo lo que más prevalece son casos de autismo. También aquellas que han sido tratadas por amenaza de aborto y que se le pone la terbutalina, que también es un agonista beta-adrenérgico, pues también están a más riesgo de tener niños con trastorno de espectro autista. Y por eso no es sorprendente que en los últimos años va increciendo la frecuencia de autismo en todo el mundo. De hecho, antes se pensaba que era de 1 en 100, ahora hay países en que la reportan de 1 en 60. Y yo creo que casi ninguno de los que estamos aquí no conocemos a una familia en la que haya un niño que pueda tener algún rasgo autista o que tenga autismo como tal, o hiperactividad, o déficit de atención. O sea, son problemas que cada vez están más presentes en nuestra sociedad. Y aquí lo mismo que os hablaba del folato, que ya está más que comprobado. Como es importantísimo en la prevención de todos los trastornos del neurodesarrollo, incluso en la prevención del autismo, teniendo en cuenta estas particularidades. Incluso en la revista de Neurología en el 2012 ya aquí se reconoció y se ha publicado, y esto es lo que relaciona esta composición genética con la capacidad que tenemos de asimilar estas vitaminas. Hay que tenerlo muy en cuenta, aunque ya hay evidencia científica, todavía se sigue tratando de la misma manera. Se sigue todavía el mismo esquema. Todas, esta vitamina premamá o esta vitamina en el primer trimestre, en el momento que le diagnostican el embarazo, sin tener en cuenta previamente todavía estos protocolos. Esto lo publiqué recientemente en esta revista de Molecular de Biology and Medicine, que es el protocolo que estoy llevando a cabo aquí en España con niños con trastornos del neurodesarrollo, todos los polimorfismos, y que con este artículo lo que he tratado de presentar es que ya no se puede seguir enfrentando el trastorno de espectro autista como una patología, un diagnóstico, sino que hay distintas combinaciones de genes que determinan, he logrado definir 5 perfiles diferentes de casos con pronóstico y con
tratamiento que debe ser totalmente diferente. Por lo tanto, no basta el tratamiento único que se sigue en la actualidad. Los niños con hiperactividad que concerta, que Risperdal, pues no. Hay casos en los que si se le da, incluso pueden tener una reacción totalmente paradójica y una reacción totalmente contraproducente, adversa al medicamento. Hay que reconocer cada uno de estos perfiles para tratar, para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y yo pienso que de ahora en adelante es lo que más tenemos que insistir en la medicina. Ya basta de tratar en función del diagnóstico. Reconozcamos de una vez los pacientes con sus particularidades y los distintos subtipos que puede haber en ellos. En realidad, solamente conociendo el ADN tendremos las claves para garantizar dentro de lo que todavía, las limitaciones que tenemos todavía, pero por lo menos tratar de transitar el camino con el menor riesgo posible. Y ese es el objetivo que tenemos, porque esta frase de Schopenhauer me gusta mucho. Yo creo que todos estamos de acuerdo. En realidad decimos, bueno, la salud no lo es todo, pero al final vemos, pero sin salud no tenemos nada. Ni la persona con más recursos o más poder económico se siente feliz si le falta la salud. La salud en realidad quizás es el tesoro más importante que nos va a ayudar a enfrentar la vida de forma positiva, y si tenemos herramientas para cuidarlo, ¿por qué no? Y yo lo que trato de ofrecer es, dentro de lo poco que sabemos, utilizar lo que tenemos para lograr este objetivo. Bueno, esto es lo que os tenía que contar. Gracias.